Buenos días. Hoy en Entrevistas con Alma tenemos el placer de presentarles a una gran figura, un humanista del Renacimiento. Se llama, el nombre también evoca muchas cosas, Alfonso María Ruiz Mateos. De la saga, lógicamente, de los Ruiz Mateos, pero que se ha dedicado toda su vida no a los negocios, sino a otros negocios quizás tan importantes o más importantes que los negocios crematísticos. El negocio del alma, el negocio de la psique, el negocio de la mente. Es poeta. Aquí hay varias muestras de que ahora abordaremos. Es ensayista sobre todo. Es uno de los más prestigiosos psiquiatras de España, experto fundamentalmente también en psiquiatría religiosa, y además ha sido Premio Nacional de Oratoria, lo cual dice mucho de su capacidad verbal, y en la actualidad es profesor y presidente de la Academia de Médicos Escritores, que ahora también abordaremos algunos de sus predecesores. Es un placer tener con nosotros hoy a don Alfonso María Ruiz Mateos. Buenos días, don Alfonso. Gracias, José Manuel, y a todos los televidentes, ¿no?, y oyentes. Que empezamos por su libro. Me ha sorprendido, lógicamente sabía que es usted un gran ensayista, aquí están varios de los libros que pronto saldrán a la luz, pero me ha sorprendido lo de poeta. No sabía yo esa vena poética suya. Sí, poco. Pero poeta en serio, quiero decir, aquí hay libros... Sí. ¿De todo tipo? No suelo competir mucho. Había una marca, la más importante que ha habido en el vino, yo diría, del mundo, que era Domecq, Pedro Domecq, y decía en todas las botellas de Pedro Domecq, dice, Pedro Domecq tiene por costumbre o por norma no competir nunca, pero vamos, de todas formas sí, he sido Premio Nacional, por ejemplo, de Médicos Escritores de Poesía. Aunque aquí... Premio Nacional también de Poesía Mística, que se daba en Roma, pero no por la Iglesia Católica. Sí, bueno, ese era premio internacional, ¿no? Premio internacional. De poesía mística, que yo llamaría religiosa. Hace unos añitos. Hace unos años. Este es anterior. Este es el libro Encuentro, que veo que, porque la secretaria, de una manera un tanto precipitada, tenía allí en el departamento de médico, de psiquiatría, y ha metido, porque dijiste, trae algunos libros. Y la pobre ha cogido unos libros ahí al azar cuando los he mirado. Digo, bueno, pues aquí hay otro este de la Asociación de Médicos Escritores, de la Academia. Y aquí hay otro que también me ha llamado la atención, sobre los rotarios. Esto debía de haber salido porque lo queríamos como premio, pero bueno, salió así y ahora sale como la presentación. Esto diríamos que es una especie de resumen, de epítome, sobre la esencia del rotarismo, del club rotario. ¿Se puede explicar en pocas palabras? Porque voy a explicar para el que no sepa. Vamos a ver, es que como es inglés, es International Rotary Club, el Club Internacional Rotario. Esto se funda en el año 1905 por un abogado que era el nombre suyo es Paul Harry, total, en inglés. Y entonces él está en Evanston, estamos en los Estados Unidos, en la zona de California, ¿no? Y era un pueblecito en aquella época, en 1905, de 200.000 habitantes, más o menos. Iba con un compañero, que era un empresario importante en el mundo del carbón, por mayor como era lógico. Y el otro era un empresario más bien del mundo de las telas, de sastrería, etcétera, etcétera. Y se le ocurre a Paul Harry, que era abogado en ejercicio, dice, estoy pensando, si verdaderamente quisiéramos, cada uno de los profesionales del pueblo de Evanston, tomar una postura, seríamos un poco elitistas en la selección, en que fueran cada uno en su profesión de los que más destacan. Hiciéramos como una especie de código ético, pero en el cual no nos inmiscuyéramos en la intimidad, por ejemplo, de la confesión de cada uno desde el punto de vista religioso, si la tiene, o desde el punto de vista político. Pero la ética, hombre, él no sabría decir el ethos, la raíz de la ética y de la moral, pero bueno, y efectivamente aquello comenzó a funcionar y fueron recogiendo, y verdaderamente Rotary ahora mismo en el mundo, yo creo, hombre, hablamos ahora mucho de las ONG y tal, yo creo que la ONG más importante del mundo es la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia cristiana, y dentro de la Iglesia cristiana no tenemos más remedio que matizar la Iglesia católica.
¿Tienen algo que ver con la Iglesia Católica? No, Porque ellos son completamente aconfesionales. y apolíticos. O sea, que no son como los caballeros de Colón, no, que es otra cosa, exacto, más o menos. Ni pero tampoco, porque los Lions, o sea, para que yo me explique mejor y más sencillo, el Club de los Leones, sí, como se conoce aquí en España, esto creo que fue esto del año 1905, el rotarismo, rotario, el Club Rotario en español. Entonces, el Club Lion Club, el Club de los Leones, se separan en el año más o menos del año 1916, pero por estas cosas humanas que se enfrentaron, y si el que quiera conocerlo se dará cuenta de que el Club de los Leones, lógicamente, es la misma, porque se separa, es una separación. Hay una decisión entre las dos ramas. Una decisión, pero que el espíritu, y como queramos llamar, y el proyecto, etcétera, etcétera, es el mismo. Con la masonería no tiene nada que ver. Esta es una pregunta muy buena, porque en España decir rotario es casi decir, esto no era como una especie de noviciado o de postulantado, preparatorio para poder entrar dentro de la masonería, todo lo contrario. Si algo caracteriza el fenómeno Mason o masón, Freemason, ¿no?, para que no nos confundamos, porque en inglés Mason es albañil, ¿no? Y entonces si dice uno en inglés, en inglés, donde sea, dice, ¿Are you Mason? Dice, I'm sorry, I am not Mason, I am Freemason, ¿no? O Freemasonería, masonería, masón libre, ¿no? Entonces ya se da uno cuenta de que está aludiendo. Ajá. No le voy a gastar la broma de un hermano, mi hermano mayor, estando en Inglaterra, que ha sido una de las grandes figuras, y sí puedo presumir, tampoco vengo aquí a hablar de la familia. ¿El hermano mayor no es José María? El mayor es Zoilo. Zoilo. Y José María es el tercero. Y entre ellos dos había uno que el pueblo de Jerez, bueno, le ha querido gratificar con un monumento magnífico, pedagogo, pediatra, y sobre todo se hizo médico de empresa para atender gratis et amore a los operarios de Rumasa en aquella época. Era un hombre, yo podría decir aquí con todo el cariño del mundo, y la verdad que yo pienso, lógicamente, un hombre, en el lenguaje coloquial, un hombre de Dios. Ese era Rafael. Y para que los que nos están escuchando, tú lo sabes todo esto, Rafael es medicina de Dios, hizo honor a su nombre, ¿no? Y entonces el mayor es Zoilo, es la pregunta que me has hecho. Y entonces Zoilo verdaderamente hubiera sido un showman. Todo esto que hizo José María para que no se olvidara el tema Rumasa, bueno, yo creo que Zoilo, no sé cómo lo hubiera hecho, pero verdaderamente un auténtico showman. Y entonces el bueno de Zoilo le preguntan, estábamos en Londres, ¿no?, en Bristol, y le preguntan, no sé por qué, estábamos en un hotel donde, bueno, total, en una convención, y le dicen, ¿Are you Mason o Freemason? Entonces Zoilo le dice, con sus bromas no le cayó nada bien al otro, dice, I'm sorry, I am free, but no Mason. Yo soy libre, pero no soy albañil. Yo soy libre, pero no soy masón. No le sentó nada bien, no le sentó nada bien, y entonces ya yo dije, no, es una broma. Dice, no pertenezco a la freemasonería. Y además en Inglaterra es muy distinto, la masonería, claro, esta francmasonería, claro, que está ahí, bueno. Hablando de la familia, las raíces religiosas de su familia vienen, me imagino que de sus padres, de sus abuelos ya, ¿eso lo cultiva quién? Esto ya sabe que yo soy, y lo seré hasta la muerte, aunque ahora estoy con permiso, como se quiera llamar, ¿no? Y ahora mismo soy un seglar, pero vamos, yo me considero por encima de todo como bautizado, como estas son todas gracias, no puedo presumir de ello, y desde luego seré redentorista hasta mi muerte, ¿no? Mi gran vocación es el hombre, pero desde luego desde una perspectiva teológica, ¿no? Y dentro de la teología soy médico, psiquiatra, catedrático, lo que quiera, pero lo que yo me considero por encima de todo, con toda la humildad que me está escuchando, es sacerdote redentorista, no tengo reparo en decirlo. Que ahora, bueno, pues el derecho canónico no me permite en este sentido, bien, bueno, ya la Iglesia nos irá caminando, según el Espíritu nos vaya pedagógicamente llevar de la mano, como diría San Pablo, pedagogía, vale. Entonces, ante la pregunta que me formula, lógicamente yo marcho con 18 años, no tengo en toda la familia ningún miembro, diríamos, porque es una familia muy numerosa, ¿no? Yo soy el más pequeño de 5 varones,
Detrás de mí tenemos la joya de la familia, que es la única niña que tenemos. La niña tiene ya 70 años y creo que va por los... Me puedo equivocar ya, porque yo no sé tan prolífica la familia, pero claro, aquí aludimos a Teresa, que es la mujer de José María, ¿no? Esos son 13 hijos y el otro día he escuchado que eran 54 nietos, venían dos, parece que uno se ha malogrado un poco, pero en fin, quedan 54 nietos y los que siguen viniendo. Pero la hermana, que es la más pequeña que yo, son 11 hijos y estará ya por los 30 nietos, más o menos, entre nietos y bisnietos ya, ¿de acuerdo? La pregunta queda clara, que si de casta le viene al galgo en este sentido. Sí, yo he nacido totalmente en un ambiente, tengo que decir la verdad, si hubiera nacido en un mundo ateo, pues también lo diría, con toda la sencillez. No tengo, en este sentido, si soy un creyente, lo tengo casi por ósmosis, pero todo el ancestro, tanto a nivel del mundo materno como del mundo paterno. Y si quiere convergencia providente, porque no quiero el perpetuo socorro como advocación mariana, como decía aquel, mire, es mi madre en todas estas fotos, pero aquí me gusta más, ¿no? Bueno, o aquí me atrae más, que era la foto de mi madre cuando tenía 10 años, 15 años, o cuando estaba en la boda, no lo sé. Además, son ustedes de los creyentes que no se avergüenzan de proclamarlo. Ninguno. No. Es decir, toda la familia, porque en usted va de suá, digamos. Sí. Pero su hermano, todos los hermanos, todos. al menos los que más públicamente se conocen, no tienen... No presumimos, porque nunca hablamos. Además, ya sabe que redentorísticamente la regla de San Alfonso, de San Benito, bueno, pero en Alfonso María Liguori, nuestro fundador, San Alfonso María de Liguori, para que lo digan todos bien, nos deja una norma que cumplíamos, empobrecía también, porque nunca hablarán de sí mismo en primera persona. Yo no sabía lo que era el yo. Por eso cuando me pregunta sobre algo mío, respondo mal, porque no estamos acostumbrados al ego, al yo. Ni tampoco hablarán de su propia familia. Y verdad, me está bombardeando sobre mi yo y sobre la propia familia. Ahí me muevo pues en un terreno donde durante muchos años no hablábamos. Estaba como prohibido. Y nunca empleábamos la palabra prohibido, ¿no? Es la regla. La regla y la norma. De los y entonces digo que era empobrecedor. Imagínate, por ejemplo, una persona tan enormemente notable, la primera figura, no lo podemos olvidar, no lo podemos marginar. ¿Quién es la primera figura de la moral fundamental? Tú sabes de esto mucho. En el mundo representa nada más y nada menos que la voz del pueblo en el mundo, periódico Mundo, del ámbito religioso. Yo creo que es la persona ahora mismo más singular desde el punto de lo mediático, diríamos, de los periódicos de tirada nacional, Juan Manuel Vidal, la persona más representativa. Esto es lo que yo veo. Y entonces creo que estará de acuerdo conmigo que desde el punto de vista de la moral fundamental, después estaremos los especialistas, ¿no?, en la exégesis, yo en el campo de la antropología psiquiátrico-médico, de ontología, todo esto, pero la gran figura después de Herring, no cabe la menor duda, que se llama Marciano Vidal. Y sin embargo ya lo veo lo calladito que está, y la humildad de Vidal. Y hombre, era aceptando incluso una llamada al silencio, porque hay que... Muy duro. Que eso tiene que ser... Marcadamente muy duro. Para mí no lo sería, no lo sé, para él lo ha sido. Psicológicamente un hombre tan marcadamente maduro, sencillo, humilde, eso le fue marcadamente doloroso, aunque lo silenciaba por completo. Entonces, habiendo tan magníficos publicistas, ya sé que tú sacaste lo de Antonio Hortelano, el librito del abuelete, el abuelete pues podía molestar, total, que no se está publicando. No se está publicando en nuestra forma de hablar, que no se ha publicado. Y me temo que no se va a publicar. Y había cosas marcadamente importantes e interesantes para el pueblo de Dios. ¿Porque a alguien no le interesa o no le conviene o no? Porque hay... Como tú conoces, la censura existe, ¿no? Y dentro del ámbito, lógicamente, también de las congregaciones, y la congregación pertenece a un ámbito más amplio de la diócesis, iglesia, etcétera, Vaticano y tal, no pareció oportuno que se publicara el libro. Ya sabe que Antonio Hortelano fue una figura también, pero muy señera del campo de la moral. Un hombre que quizás a lo mejor tenía que haber nacido en el 3000 en vez del año... son estas personas... Y agente secreto, singulares. A mí eso me impactó mucho. Agente secreto del Vaticano, una cosa muy curiosa, muy relacionado con el Mossad. Marcadamente curioso.
hasta el KGB la CIA le quiso... Se creía en todo el mundo que esto era un poco lo que conocíamos, claro, ha sido profesor. No tuve yo la dicha de tenerlo de profesor, pero los compañeros, por ejemplo, Marciano Vidal y otros compañeros, yo le llevo a Marciano Vidal en edad, en curso, 3 años. Ellos sí tuvieron de profesor a Antonio Hortelano, pero Antonio Hortelano ha sido un hombre, yo no digo díscolo. Tú le viste que ya estaba próximo a la muerte, ¿no? Sí, pero aún así con una aceptación de la muerte impresionante. Me llamó la atención. Completamente. Me quedan 2 meses de vida, he venido aquí, voy a morir, me voy al Padre. Sí. Un santo, realmente. Impresionante. Me pareció un santo. Y así vivió, ¿eh? Hablemos algo de su profesión, de psiquiatra. ¿Cómo está la salud mental de la sociedad española, vista por un especialista? Tendríamos que distinguir entre, lógicamente, los grandes cuadros, que se ha dicho siempre que era, en el lenguaje, diríamos, de la terminología psiquiátrico-médica, o médica, psiquiatría es medicina, claro. Entonces decíamos, era la palabra heavy, ¿no? La palabra pesada, lourd, en francés. Y eran los grandes cuadros, palabra que yo ya no utilizo. Yo no diagnostico a ningún paciente mío porque son palabras que se han cargado de un contenido de incurabilidad que lo mejor que podemos hacer para no hacer daño es no utilizarla. Por ejemplo, la palabra esquizofrenia, que la acuña Bleuler, la grande figura de la psiquiatría alemana, Kraepelin sería la más señera y concomitantemente o acompañando el bueno de Bleuler. Y acuña la palabra esquizo, que significa extinguir, romper, y frenología, que significó en su momento epigastrio, es el origen de la palabra fren. Pero se van dando cuenta porque como donde más se somatiza aparentemente es en el epigastrio, en la boca del estómago. Y entonces dice, bueno, no, pero aquí la importancia la tiene el cerebro. Y entonces frenología en estos momentos significaría tratado del cerebro. La pregunta, los grandes cuadros como las esquizofrenia, los cuadros de tipo bipolar, que a veces se confunden en el diagnóstico cuando está en fase alta, porque el paciente empieza a delirar, o puede delirar y tal, y puede confundir al profano, o al médico que no esté muy avezado con un cuadro de tipo psicótico, incluso esquizofrénico. Pero vamos, son fenómenos de tipo ciclotímico, timó significa estado de ánimo cíclico, pueden pasar por fase muy deprimida o depresiva, y por fase muy maníaca. Maníaco no es maniático, maníaco significa lo contrapuesto a bajo, alto, ¿eh? Y entonces en esa fase alta pueden delirar, y de hecho lo más normal es que deliren. Y bueno, estos grandes cuadros, como se diría las epilepsias, los fenómenos degenerativos, el Alzheimer, etcétera, etcétera, estos grandes cuadros no han tenido repercusión a través de los nuevos condicionamientos de cultura. O sea, un estudio transversal, etcétera, del número, que es la pregunta que me ha hecho, esto no se ha modificado. Ahora, ¿somos más o menos mentalmente sanos que otras sociedades de nuestro entorno? Contesto. Por ejemplo, en el fenómeno de las depresiones. He leído antes de ayer de mi querido y buen amigo, ¿no? Que está en Nueva York, tuvo la gran suerte con su hermano el político, etcétera, de Sevilla, etcétera, Rojas Marcos. Y él, bueno, estudió en la Universidad de Nueva York, tuvo la posibilidad, y también políticamente, etcétera. Bueno, total, que el alcalde de Nueva York le llamó para que llevara a los hospitales, etcétera, y un poco el organigrama de la psiquiatría en Nueva York, con lo cual se le quiere, yo le quiero mucho. Y entonces el bueno de Rojas Marcos le estaban haciendo la pregunta, lo he leído, no sé si en el periódico El Mundo, en Tu Mundo, y le hacían la pregunta de si verdaderamente las depresiones habían aumentado o no habían aumentado en el hombre nuevo, en el hombre... Vale. Y él contesta de una manera un poco ambigua, no concreta, y dice... Yo creo que la diagnosticamos mejor. No, yo aquí no le voy a corregir, yo no soy quien para corregir a nadie, no es mi forma de ser. Pero vamos, yo contundentemente mi opinión es, eso sí ha aumentado. ¿Y por qué? Por los nuevos condicionamientos de cultura. Aquí sí que nos podríamos meter porque este es uno de los grandes capítulos de mi investigación. Porque yo soy sociólogo también. Porque el cardenal don Ángel Herrera Oria, que yo aquí lo traigo como si fuera mi padre espiritual y casi iba a decir más que espiritual, bueno, pues en aquel momento de los inicios del León XIII, bueno, pues como sociólogo tuve que acudir, Ramón Echarren, en fin, todo aquel grupo, el padre Vázquez Dominico, yo era un poco el pigmeo, bien el jovencillo, pero vamos, me he educado en el mundo del León XIII. Y soy sociólogo, sí, de acuerdo, por Lovaina y después porque el cardenal me indicó que fuera Lovaina. Vale, entonces vamos al grano.
No cabe la menor duda que el fenómeno de las depresiones, y no confunda a la gente las depresiones, dice uno, bueno, pero una depresión tiene una base fundamentalmente orgánica. Dice, una diabetes, si no hay una alteración de la insulina, no hay diabetes. O sea, para que haya una alteración de la glucosa, o sea, lo que la gente llama el azúcar, hay muchas clases de azúcar, ¿no? Pero bueno, para que no se entienda, si no voy a complicar mucho, dice, si no hay alteración de la insulina, no puede haber. Si falta insulina, no metaboliza usted bien la glucosa y le va a subir la glucosa. O el azúcar, con lo cual va a ser, lógicamente tenga usted un problema, no vaya a tener usted un coma diabético con 400 y pico de glucosa que le está dando en sangre, ¿vale? Dice entonces, una sustancia, fundamentalmente 4, llamada neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, que hace que una neurona pueda unirse a otra neurona. Este cable está unido a su vez por relé, por yuxtaposición, por contacto, con un enchufe, sino con el desconecto. Pues una neurona se junta a otra neurona y un nervio, que son millones de neuronas normalmente, se tiene que juntar. No lo hace por yuxtaposición, sino por pequeños puentes, que se llama sinapsis. Dice, bueno, pero si hay un puente, ¿cómo pasa la bioelectricidad? Pasa porque el puente está con un neurotransmisor, que son mucho más importantes que el platino o que el oro. Y entonces estos neurotransmisores, que yo traigo aquí 4, que le sonará a la gente: la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina. Vale. Me voy a quedar con 2. Dice dopamina. ¿Qué pasaría si las glándulas segregan más? Porque las glándulas, en esta palabrita, están en boga en el momento presente que nos toca vivir, y más en el marco, que yo digo marco patrio, España, que nos toca vivir en esta entrañable España, pues ellas son autónomas. Y tiene su autonomía por mucho que queramos controlarla, ni desde la mente ni desde nada. Y entonces imagínense que una glándula empieza a segregar más de la cuenta, por ejemplo, dopamina. ¿Cuál sería el resultado y cuál sería la enfermedad? Pues la palabrota fea de esquizofrenia. Vamos, fea en el sentido de que yo no la uso, ¿no? Él dice, bueno, ¿y si las glándulas se hicieran perezosas y no segregara la cantidad de dopamina que necesita el sistema nervioso en su complejidad de conexiones multimillonarias, no infinitas no, pero multimillonarias? Y dice, pues la deficiencia de dopamina nos va a dar una enfermedad que no tiene nada que ver con la esquizofrenia, y es el Parkinson. Y ahora si me hablas de la depresión, dice, pero mira, depresión sin serotonina baja, que es el transmisor. Si no hay serotonina baja, no hay depresión. En este sentido, la psiquiatría, yo soy de los que milito de que hay que tener en cuenta siempre, al menos, cuando se aproxima uno a la inabarcabilidad de lo humano, del tú, tenga usted el respeto sacro de que está usted ante el misterio. No quiero emplear la palabra fenomenológica como fenomenol, lo que se me muestra. Hombre, sí, la galaxia o el mundo cósmico, bien. Pero de lo que conozco, el hombre no es el microcosmo del macrocosmo. Yo diría, el hombre es el tú, la alteridad humana, es el macrocosmo del microcosmo. En este sentido, dice uno, bueno, pero me tengo que mover porque este hombre me está hablando de una cefalea insoportable. Y por otra parte me dice que cuando sale del trabajo no tiene cefalea. Entonces el médico se pregunta al menos 3 bases en las cuales yo creo que militamos todos los que nos movemos en el campo estrictamente científico. Pues mire usted, lo primero de todo, analice usted la parte corporal, biológica, somatológica, y llama usted somatogénesis. Esto que tiene es una alteración de lo que llamamos soma, cuerpo. Pues no descubrimos. Nos vamos ahí porque tenemos que hacer una escisión, porque lo existente sería Juan Manuel, Alfonso María, nuestro querido Javier. Esteban, el protomártir. Bueno, nos encontraríamos con la maravilla del... Y dice uno, bueno, no descubrimos la parte biológica, vamos a irnos a la psique, cuerpo psique, bueno, vamos a mantenerlo para poder investigar, porque no podemos... Tampoco descubrimos nada de tipo psicógeno, psicológico, es un hombre maduro, es un hombre estable. Y bueno, vamos a irnos a la parte sociogénica, porque no somos Robinson, no existe el Robinson Crusoe. Vivimos en sociedad. Estamos en interaccionados por completo. Y entonces si me dice que la cefalea aparece cuando verdaderamente va o está en un lugar concreto,
Yo no tengo más remedio que los factores sociogénicos están actuando mucho más importante que los factores bio y los factores psicológicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ante la pregunta que me formula, el hombre nuevo, que ha sido sometido en espacio de 30 años, si quieren nos remontamos a 40, no mucho más, a una aceleración verdaderamente increíble en la evolución de la historia, ¿no? A tal grado de estímulo, hombre, que la capacidad de homeostasis, de recuperar el equilibrio del ser humano, es que yo estoy seguro de que nos vamos a adaptar, como se ha ido adaptando el ser humano. Pero esto lleva consigo, lógicamente, aquí fenómenos muy complejos y de patología que influye, y en esa patología aparecería fundamentalmente los trastornos, diríamos, fundamentalmente de tipo depresivo, y también trastorno de la personalidad, lo que llamamos, trastorno de la personalidad. No quiero meter a los psicópatas, porque ahí hay un componente, pero trastorno sí, ahí me quedaría. Usted se dedicó durante muchos años a curar. Ha sido un sanador. Sigo en ello. Un sanador. Ahora mismo vengo de la clínica y vuelvo a la clínica. Sí. Pero en un ámbito muy específico, que era el ámbito religioso, un sanador de conciencias, un sanador de almas, digamos, sí. Un sanador, un liberador, en ese sentido también, ¿no? Sí. ¿Cómo está la salud mental de los hombres religiosos y de las mujeres de religiosos? Bien. Yo comprendo que la crítica ha sido verdaderamente, iba a decir una palabra, coloquialmente la que me viene, la crítica que ha recibido por el clero, ¿no? Por ejemplo, con esto de la pedofilia o la paidofilia, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer o hoy, uno de los periódicos, no sé cuál es, de tirada nacional también, aparece en primera página de nuestro queridísimo Santo Padre, ¿no? Y el tema de la paido, para no sí, decir ayer la palabra, el Papa decía correcto, que era otra mejor... vez con el clero. Y les aplicaba lo de San Mateo. Correcto. Vale. Y entonces, ¿cómo se ha cebado, ¿no? con el tema, como si el clero fuera un clero corrupto? Yo no sé hasta qué punto, ¿no? El clero, ni más ni menos, lo que ha sufrido es lo que ha sufrido todos los grupos sociales. ¿Me quiere hablar usted de la desintegración de la familia en estos 30 últimos años? Vamos a ver, ¿nos remontamos a nuestros abuelos? ¿Ha visto alguna desintegración de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Yo me puedo remontar, como soy mayor, a mis padres. Yo no he visto la más mínima tensión entre mis padres, ni entre mis tíos. Yo no he conocido ni una clase de divorcio ni separación, absolutamente nada. O sea que en el clero no hay ni más ni menos que en cualquier otro... la misma desintegración que ha sufrido. Lógicamente no somos un hortus conclusus, un huerto cerrado. No lo somos. Incluso dentro de la vida, imagínate, lo más cerrado que podríamos tener o incontaminado de la sociedad sería la cartuja, por ejemplo, o el mundo monacal. No se filtra como es lógico, y se filtra en todos los estamentos. Y la Iglesia y el clero, etcétera, etcétera, no deja de ser una criatura más, un ser humano más del proceso histórico en el que estamos inmersos, en el proceso histórico de la cultura. Y lo que ha experimentado es la desintegración, y la Iglesia para eso tiene sus grandes concilios, etcétera, etcétera, y sus grandes mecanismos y dicasterio romano, etcétera, para poder actuar y para poder, lógicamente, adaptarse a los signos nuevos de los tiempos que tanto nos gritó en el Vaticano II. Correcto. Es verdad que algunas monjas, yo no sé qué porcentaje, al llegar al final de su vida se deprimen más que las personas de su edad o de su entorno. No. Echan la vista atrás y a lo mejor se encuentran pues sin maternidad, sin hijos, sin nadie, soledad. No. Le puedo decir lo contrario. Lo contrario. O sea, aquí lo de siempre, la coherencia, cuando se es coherente o no se es coherente. Yo, por ejemplo, ahora recordarás perfectamente, y lo recuerdan lógicamente todos los que me están escuchando, hablábamos de las hermanas, o hermanos contemplativos, ¿no? Hablábamos de clausura, pero parecía como si fuera un zoológico, que estaban allí enclaustrados. Y no digan ustedes clausura, digan ustedes contemplativo, pero también protestaron porque parecía que estaban como pánfilos ahí, no sé, contemplando qué. Mirando al cielo. Y entonces dijeron, bueno, de vida consagrada. A mí me suena también un poco la expresión, no sé si rayando lo cursi, ¿no? Pero bueno, nos enteramos.
Yo le digo aquí a cualquiera de los oyentes o televidentes que me diga una monja de clausura, por ejemplo, o un hermano, un monje, ¿de acuerdo? Voy a ceñirme, por ejemplo, a la religiosa de clausura. Han experimentado, como no, el fenómeno que estábamos comentando. Y entonces, en este sentido, pues cuando no había movilidad social, pues entraban sin ningún problema, porque allí entraban, allí vivían y allí morían. Bueno, pues la salida se produce como el cambio, lógico, es uno de los fenómenos típicos de nuestros nuevos condicionamientos de cultura. Pero las que quedan como coherentes, no experimentan ni incluso los fenómenos de tipo depresivo, no, en absoluto, en absoluto. O sea, hay gente más feliz o tan feliz dentro de la vida religiosa como fuera. Ese tópico de que a veces no es tan feliz el que no tiene una familia, el que no tiene un hijo, el que no deja memoria, el que no deja herencia. Vamos a ver, yo veo la pregunta y yo me la voy a hacer todavía más profundamente mía. Si me dijera, por ejemplo, Juan Manuel, y si me lo acepta, Alfonso María, la experiencia que tú tienes de la felicidad propia y de la felicidad ajena, ya que has dedicado toda tu vida nada más que al estudio del hombre y no tienes ningún hobby, que te lo he oído, nada más que el hombre, y te preguntaba, ¿pero tendrá usted otro hobby? No lo tengo. Hombre, yo me alegra que jueguen al fútbol, que jueguen al golf y que todo el mundo, no sé, magnífico. Y yo lo aplaudiré si es necesario. Yo no lo tengo. Entonces, pues si puedo coger un libro inmediatamente, ese es mi hobby. Bueno, pues dentro de ese hobby que es el hombre, ¿me quiere usted decir de la experiencia que tú tienes hablando de estamento religioso y tal, dónde ha palpado usted más la felicidad? Voy a saltarme la regla redentorística y voy a hablar del yo. Juan Manuel, cuando más feliz he sido, es cuando he estado en auténtica contemplación en ese noviciado. Que yo creo que el que me está escuchando sabe lo que es el noviciado. En los jesuitas son 2 años, pero el año de contemplación solamente es 1. Yo pasaba 7 horas, me tuvieron que quitar eso que llaman beatilla varias veces, porque de tanto estar hincado de rodillas, pues bueno, pues formábamos ahí, lógicamente se le llamaba así, una especie de hematoma y una acumulación de líquidos, y entonces, bueno, nos sacaban con una jeringa y se había acabado el tema. El que haya tenido alguna experiencia de tipo contemplativo, porque no me atrevo a emplear del todo la palabra mística, eso no tiene parangón con nada de este mundo conocido. Y si no, que se vayan a los místicos. Teresa de Jesús no es idiota. San Juan de la Cruz no es idiota. Le pregunto, por ejemplo, bueno, decían que era agnóstico, que según el bueno de Ortega y Gasset dice, es la palabra más estúpida que se puede aplicar. Son palabras de Ortega, no mía. Ac nostere, nos conoscis nostere, conocer, ac, y le pongo el prefijo ac, que me niego a conocer. Pero bueno, pero qué estupidez la actitud de un hombre que se niega a conocer. Después ya dicen que hay agnosticismo positivo, negativo, bueno, de acuerdo. Pero voy al tema. Entonces Juan Ramón Jiménez le pregunta, yo tengo el interview hecho por un periodista de allí, de Moguer o de Palo, y le dice, y si me permite que ponga mi acento andaluz, en que ya lo tengo, pero lo acentúe, y dice, don Juan José, dice, don Juan Ramón, vamos a ver, que le han dado usted el premio Nobel, ¿no? Dice, pues sí. El otro era cara de paro, ya sabe que era Zaborío. Y le dice el bueno de Juan Ramón Jiménez, dice, eso parece, sí. Y dice, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, hijo, sí, puede hacer usted las preguntas que quiera. De todas las poesías, usted sabe muchas poesías. Bueno, alguna. Dice, pero de las que sabe usted, ¿con cuál se quedaría usted? Pero bueno, vamos a ver. Usted sabe lo que es el mundo oriental. Usted sabe lo que es todo el mundo poético de... Señor, pero de lo que sabe usted. Ah, bueno. De lo poquito que yo sé no tengo la más mínima duda. Yo me quedaría con la noche oscura de San Juan de la Cruz. Claro, San Juan de la Cruz no la titula Noche Oscura, sino del alma que se jacta, que se huelga de conocer a Dios a través de la oscuridad de la fe. Ese es el título que le da San Juan de la Cruz. Quiere creer que pasados los años, paseándome, y perdóname porque le decíamos tío José María, con José María Pemán y Pep Martín,
por la esto de Cádiz, por la bahía de Cádiz, allí contemplando a nuestra Rota y la bahía. Y le digo, José María, le conté la anécdota de Juan Ramón Jiménez. Y me dice, bueno, yo creo que no hay poeta que no digamos lo mismo. Yo en todo el elenco también de lo poco que conozco del mundo poético, desde luego para mí no hay parangón con la noche oscura de San Juan de la Cruz. De manera que... O sea que si entiendo bien, la experiencia ascética y mística es más importante o hace más feliz que digamos, la soledad o el no tener una familia biológica. Está claro. Sí. Como la experiencia que yo tengo de la felicidad ajena y de mi propia felicidad está mucho más vinculada al mundo de la contemplación que al mundo... Dice, hombre, pero también puede ser contemplativo. Pues naturalmente lo he vivido. El cardenal amigo Vallejo, que ahora acaba de... Hombre, no se jubilan, no nos jubilamos, pero quieren bien. Y entonces estaba en Jerez, el primer obispo de Jerez, no de la antigua diócesis de Jerez, ahora que era Jerez Medina Sidonia, o Medina Sidonia Jerez, que era nuestro entrañable don Rafael Bellido Caro. Correcto. Y después ahora, que ahora ha tenido que asumir este mundo castrense, que se llama Juan del Río Martín. Profesor. Estuvo en la Universidad de Sevilla, un hombre muy entrañable, y yo le quiero mucho, pero no sé por qué indicaron que la madre y el padre, y tengo que hacer alusión otra vez al yo, porque estoy aludiendo de mi padre, murió en el año 62, y la madre que ya vivió más. Y entonces que han querido incoar, y de hecho lo tienen ahí, el proceso. El proceso de beatificación. Sí, de venerable, y bueno, como tú sabes muy bien, etcétera, etcétera, y está en ese proceso. ¿Y quién es? ¿El proceso está incoado para su padre o su madre? Para los dos. Para los dos, como matrimonio. Sí. Ah. Dice, se enfadaba conmigo el cardenal, y dice, pero Alfonso María, ¿me ayudarás en esto? Con un poco de broma que se puede gastar, lógicamente, entre el padre y el hijo, en este caso espiritual. Digo, bueno, yo que esto de los milagritos, no en plan muy de broma. Dice, no, ayúdame, pero bueno, que tengo 5 hermanos también que conocen Yo me marché, porque yo soy el más pequeño y el que me marché con 18 años a la vida religiosa. Yo he estado 14 años sin visitar mi casa. Mi casa es mi familia, 14 años, no fui para nada. Después ya cuando nos ordenan y tal, bueno, se nos permite ir. Pero sí, en aquella época menos. No, nada, una semanita y... Era cortar con la familia total. Nada, era una nueva familia. Correcto. Pero no nos separaban de la familia, Amigos, que tengan mucho cuidado, Lo primero que se nos educaba, que lo primero de todo, amarás a tu padre y a tu... Bueno, amarás al Señor es el Antiguo Testamento, que lógicamente lo recoge el Nuevo. Pero... No, el padre y la madre de la tierra era la representación del... No, eso estaba muy claro. Y el redentorista que me tocaron en suerte verdadera, no tengo palabra de encomio y de esto, los que me tocaron en suerte como maestros en el espíritu, en el noviciado, etcétera, y después de profesores, un elenco de profesores magníficos, que le dirían los nombres, en la metafísica, en la teología, y te suena el padre Prado, primera figura de la exégesis, que se quejaba mucho del magnífico latín, o el padre Dorado, en fin, primera figura en el campo de la teología. Imagínate un Bernard Herring, que todos hemos sido discípulos del gran maestro de la moral del siglo XX, ¿no? Y que controvertido también el padre Herring. Sí. Bernard Herring. Y lo que sufrió también. Todos los grandes sufren, ¿no? Todos los grandes profetas en la Iglesia también sufren. Pero la pregunta felicidad, que ahí la dejo, sí. Ahí queda. Y sin embargo, sí hay, a veces la gente ve que hay religiosos o curas o monjas que también buscan sus escapatorias. Es decir, hay mucho alcoholismo entre el clero, por ejemplo. En Francia había unas clínicas especializadas para los curas, aquí no. No, yo conozco mucho el clero francés y el inglés. Bueno, el inglés es la iglesia anglicana, ¿no? Y la iglesia católica. No más alcoholismo que la población normal, menos. Aún en el momento actual, que está cambiando mucho. Que los 20 o 30 años en que hemos de cambio de costumbre, costumbre. El cambio ha sido y sigue siendo, ¿no? Y lo mismo podemos decir entonces del tema que tratábamos antes de la pederastia o de la pedofilia. Esto, si me permite, y por favor que se entere. Vamos a ver. Cuando yo entro en la vida religiosa, año 1954,
de hace años. Me voy a un noviciado para los que, como España lo conoce todo el mundo y todo el mundo le debe de sonar lo Pancorbo, ¿no? Yendo para Irún, Bilbao, a Orduña por Pancorbo, ¿no? Entonces allí hay un monasterio que es una joya. El monasterio se llama Nuestra Señora del Espino y eso está casi a 7 kilómetros de Miranda de Ebro. Sí. Pero el monasterio está, nada, allí con el padre Ebro, pasa allí majestuoso, ¿no? Y era una fundación benedictina del siglo XI-XII, más o menos, porque hay parte y parte. Vale. Bueno, pues allí voy al máximo de la pobreza, del año 54, todavía había hambre, pobreza, en el máximo sentido de la palabra. Máximo que significa, pues una sopa de ajo que ni tenía agua ni tenía nada, y ese era el desayuno de todos los días del año. O sea, yo había hecho ya el acuartelamiento, el mundo del cuartel no tenía nada que ver con la pobreza que vivíamos en el ámbito religioso. Pero pobreza no por la austeridad de la regla, sino porque no había más. Porque no había, la porque necesidad. No teníamos. Entonces, pero que yo no me vaya del tema, pero hay una pregunta que me estaba diciendo. Sí, de la pedofilia o de la pederastia. Exacto, sí era más. Exacto. Entonces, en los redentoristas, como no teníamos colegio de segunda enseñanza, por indicación del carisma, porque aquí sí que se aplica bien la palabra carisma, no cuando hablamos de que el señor Rajoy no tiene carisma, lo cual me disgusta profundamente. Creo que es un hombre magnífico y bueno, creo que lo conozco, y lo han denostado, ¿eh? Cuando en la primera etapa, y no me iba a meter en política, que te lo dije, cuando en la primera etapa se le dice cómo se le criticó y se le sacaban allí los perros ladrando, etcétera, etcétera, y ahora parece que, por favor, no crispe, y esto me ha tocado a mí vivirlo, por parte de los norteamericanos que mandaron para que, por favor, se orientara cómo tenía que hacerse el proceso político, no crispe más España ha pasado por una guerra fratricida. Por favor, no crispen ustedes más y hagan el proceso político, y me consta que como parlamentario y como orador ahí es patente, y que es un hombre bueno. Se le denostó hasta el máximo. Y cómo fueron capaces de propagar de la manera, yo diría que, nada justa, ¿no? Y la derecha en este sentido, sobre todo la derecha un poco más extrema, con qué facilidad cae en la crítica acerba. Nada, este no vale para nada, este no tiene fuerzas. Por favor. Está ahí conteniéndose para no crispar. Está ahí haciendo la política que se le está indicando. Bueno, yo ya he soltado, que estaba esperando un momento que se me preguntara. Y ya continúo con lo que me dice. Estábamos en Pancorbo. Sí. Esto es muy importante. Entonces, en los redentoristas yo no he notado lo más mínimo, he escrito mucho sobre ello, he hablado mucho sobre ello, pero sobre todo he escrito, de lo que yo he venido a llamar homosexualidad sustitutoria. Creo, y soy sacerdote por encima de todo, aunque en este momento esté como un seglar, desde el punto de vista del derecho canónico, en los redentoristas me he visto, ¿por qué? Porque eran misioneros y estaban en contacto con el pueblo. Y entonces estaba en contacto con el pueblo, y el pueblo se compone de niños, se compone de adolescentes, se compone de mujeres, se compone de varones, se compone de ancianos y de ancianos. No se daba esa homosexualidad sustitutoria. Pero yo estaba a los que quiero y querré, porque fueron los que me formaron, aunque la familia sea la que verdaderamente te forma, pero bueno, la enseñanza, etcétera, con los marianistas. Quiero a los marianistas con toda mi alma, y a los maristas y a todos. Pero en este caso los marianistas, que decíamos que éramos un poco pijos, sí. Los marianistas del Pilar. El Colegio del Pilar. Bueno, Rubalcaba es alumno de los marianistas del Pilar, vale. Pero hoy estaba en Cádiz. Solana y muchos más. No, mucho. Sí. Y estábamos en Cádiz, y entonces allí estaba San Felipe Neri, y entonces en el colegio de San Felipe Neri, después aquello no valía porque era de las Cortes de Cádiz y tal, de una gran tradición, y ya en Jerez de la Frontera también había otro colegio marianista, no había más en Andalucía. Entonces yo comprendo que estos colegios es que no tenían contacto ni siquiera con las madres de los niños, es que no tenían contacto ninguno. Y todo el que me esté escuchando y haya tenido una experiencia militar, por ejemplo, o por ejemplo como marino, o como, ya no digo que los quiero y tenemos una fundación especial para ello, para los internos, y por interno entiendo presos, que se me entienda, en establecimientos penitenciarios. Ellos saben perfectamente que siendo completamente heterosexuales, que no son homosexuales, se producen fenómenos, lógicamente, sustitutorios ante personas que más o menos son
como menos acentuados los caracteres sexuales secundarios de varón, y con los niños lo mismo. Y entonces aparece un fenómeno que no es de una homosexualidad sustitutoria, que desaparece en tanto en cuanto que el sujeto, el profesor, es colocado en la sociedad normal, con la mujer normal. En este sentido, lógicamente sí, yo podría decir que la homosexualidad sustitutoria, dado los condicionamientos culturales en que vivían, pudo ser mayor que la población normal, ¿de acuerdo? Pero que por el celibato, tema que yo discutiría mucho, pero yo tengo ahí los foros donde tengo que discutir, que sería en Roma, etcétera, los dicasterios donde tienen que ser discutidos, y en la diócesis o en los cauces adecuados, no aquí a lo mejor, para no confundir de manera fácil al televidente. Pero el tema de que se dice, bueno, homosexualidad infantil, paidos es niño, pedos también sería correcto, pero en fin, como tiene esa expresión también en español, pues paidofilia. Y yo comprendo que efectivamente se ha dado. Pero lo que ha pasado con el mundo americano, que es tan distinto y tan difícil de comprender para el que no lo haya vivido, y los que lo hemos vivido tampoco lo entendemos del todo bien, y lo que ha pasado con el clero norteamericano y esta forma de reaccionar, diríamos los superiores mayores, que en este caso serían los obispos, superiores mayores de ellos, ¿no? Porque era del clero secular, también el clero regular. Ahora también han salido con Irlanda, han salido, raro es que no hayan salido con España. Esta es una forma verdaderamente, y los homosexuales que me están escuchando de verdad, que son homosexuales de verdad, y que desde luego no tendrán conmigo nada más que la ternura, porque cuánto han sufrido, por el tema de la homosexualidad, cuánto pazos. Y no me valía el argumentito, Juan Manuel, cuando en el confesionario le decíamos, mire, alguno caía en hablar de sí mismo, que nunca deberíamos de hablar de sí mismo en el campo de la terapia. Dice, mire usted, yo soy heterosexual, pero yo mantengo mi castidad. No, ese argumento no es válido. El fenómeno de un homosexual en igualdad de circunstancia con un heterosexual, la compulsión homotrópica homosexual es mucho más tirana, mucho más, no sé... Más difícil de controlar, bueno, digamos. Pero, sí, incomparablemente pero mayor. ¿Y entonces ahí la Iglesia no actuaba con entrañas de misericordia, digamos? Yo creo que había ¿O no entendía el fenómeno? No. Yo creo que había, como siempre, sacerdotes magníficos con una madurez enorme, donde, bueno, ¿y qué más? Y lo aceptaban y se encontraban, como diría Jung, en toda mi vida, y Jung podía hablar, Carlos Gustavo Jung, el gran psiquiatra, ¿no? Con Freud, Adler y Jung, la gran tríada. Dice, en toda mi vida médica, solamente he tenido un enfermo católico, cristiano católico, y yo lo comprendo. Ellos han tenido sus psicólogos y sus terapeutas en los confesonarios. Cuando te encontraba con un sacerdote de estos maduros, cómo la madurez está en relación directa con la capacidad de comprensión. Eso también ha terminado, el confesionario como lugar de... Correcto. ¿Cuánto bien hizo? O sea, que lo hemos sustituido por los psicoterapeutas y por Cuando los el psicoanalistas. confesionario estaba, dentro del confesionario había un hombre de estos maduros, que tú lo sabes. Sí. Y yo lo sé. Un gran confesor. Eso. Qué bueno era.